Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo. A mí me encanta porque, como ustedes saben, tenemos los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero hoy no vamos a hablar de los ejercicios. Hoy vamos a hablar de San Ignacio de Loyola. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo, y sin más, bienvenidos. Creo que Sister Yanis, usted iba a comenzar, ¿verdad? Gracias, Jorge. Sí. Yo pensé en un tema relacionado a San Ignacio de Loyola porque estamos en la época de su festividad, el 31 de julio, la fiesta del gran santo San Ignacio. Y para mí, en particular, como soy hermana de San José, nuestro fundador era un jesuita francés, Jean-Pierre Médaille, y él nos enseñó mucho um, la importancia de discernimiento, hacer un retiro todos los años en los ejercicios espirituales y su manera de ser era bien, bien jesuita. Entonces, yo también personalmente tuve la gran oportunidad de visitar los sitios de la conversión de San Ignacio de Loyola, los sitios donde ocurrió los momentos más significativos de su vida. Y era precisamente por su devoción a Nuestra Señora que ese sitio fue escogido. San Ignacio era un vasco, pero se fue a Cataluña, a un sitio que se llama Montserrat, donde la Virgen de Montserrat. Y en una cueva cerca, en una área que se llama Manresa, él rezó mucho tiempo y escribió sus ejercicios espirituales y experimentó dentro de sí mismo los movimientos de Dios en el alma de un seguidor. Entonces, hoy tenemos gran honor de estar presente con nosotros, profesor Guillermo Macías, y él va a explicarnos cómo la devoción de San Ignacio creció para la Señora de Montserrat y de dónde viene su refrán ad majorem Dei gloriam. Gracias y bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, hermana. Hola, buenas tardes, Marina, Jorge, ¿cómo están? Y pues la verdad es que, así como la hermana dice que su fundador era jesuita, pues cada quien tiene su propia biografía y en cierto sentido yo también soy producto jesuita. Yo mi padre era muy amigo de los jesuitas aquí en la Ciudad de México y de pequeño estuve en la congregación mariana y me llama la atención que las congregaciones marianas son un invento de San Ignacio y son en ese sentido una institución que existió dentro de la Iglesia Católica hasta antier, que todavía entrado el papado de Benedicto XVI, existían las congregaciones marianas y pues últimamente parece que ya las quieren suprimir, pero pues estamos hablando de bien 500 años de existencia. Eh, 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 por otro lado, estudié en la Universidad de los Jesuitas mi primera carrera en Iberoamericana en la Ciudad de México y luego estudié filosofía en Roma, en la Universidad Gregoriana, que es una universidad que fundó San Ignacio. Entonces, pues digo, tengan cuidado con los que son de formación jesuita porque o terminan como la hermana Janis, que es muy bonito final, o terminan como un servidor, que no es lo más recomendable. También es un hecho que nuestro actual papa, pues es jesuita. Entonces, hay que decir, los jesuitas, cuánto han ayudado a la iglesia, cuánto han dejado, y por eso es bueno conocer también esta señora figura de San Ignacio. San Ignacio es de esos santos con los cuales te puedes identificar con facilidad en el sentido de que fue un gran pecador.
como todos los grandes santos. Primero fue un gran pecador, se convirtió y se convierte en un gran santo. Y tuvo la experiencia de la naturaleza humana. Yo me atrevo a decir, junto con el rubio rey de Galilea, que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y San Ignacio tiene por eso una comprensión del hombre tan fuerte. Y por eso los ejercicios que acaba de mencionar la hermana son un análisis antropológico importantísimo. Hablan realmente del conocimiento que Ignacio tiene de la naturaleza humana porque él probó de las peores cosas. Obviamente cada santo, y podrías tú decir que tú también estás luchando por la santidad, y ya escribiremos tu biografía y la titularemos Usted mismo. Todos tenemos nuestro pecado dominante, el pecado que más nos duele, lo que tenemos que luchar. Yo no sé cuál era el de San Ignacio. Yo supongo que era el orgullo, pero eso es opinión personal mía. Pero tuvo que luchar contra él. Ignacio viene de la aristocracia vasco-navarra. Pertenecía a la baja nobleza, pero nobleza, ojo. Sus padres eran señores de Loyola. Él se llamaba, ay, se me fue cómo se llama, Íñigo, en vasco, Íñigo, y se apellidaba de Oñaz. Sus padres eran señores de Loyola, y de ahí viene que lo conozcamos como Ignacio de Loyola. ¿Y qué quería Ignacio en su juventud? Quería la gloria del mundo. Quería vestir siempre de Armani, llegar en una Porsche, que todos llegaran y dijeran, oh, ya llegó el tío grande. ¿Y cómo lo conseguías tú en esa época? Si venías de la baja nobleza, pues por medio del ejército, por medio de las armas. Y por eso se mete a soldado, porque quiere ser un tío importante del mundo. En el sitio de Pamplona, que fue por 1520 por allí, una bombarda le cayó y le destruyó la pierna. De hecho, después de esto, Ignacio pues siempre fue cojo, lo cual le ayudaba también un poquitín a vivir la humildad, ¿verdad? Y, y pues no se murió de puro milagro. Lo metieron como pudieron, lo sacaron de la batalla, se lo llevaron al castillo de Loyola para que se recuperara. Y pues ahí tumbado en la cama, y en una época que no había ni iPad, ni tele, ni celular, pues lo único que tenían para entretenerlo eran libros. Le dieron a leer libros de santos y allí se convierte Ignacio. En última instancia es la pregunta: si San Agustín, que es un pecador de los gordos, puede llegar a santo, ¿por qué yo no? Si San Pedro, que niega a Cristo, pudo llegar a santo, ¿por qué yo no? Y así con el santo que te dé la gana. Si Francisco, tan superficial que nos los pintan en su juventud, pudo llegar a santo, ¿por qué yo no? Y Francisco sale de la herida de la pierna, de la recuperación que fue larga, dispuesto a ganarse el cielo. Que eso sería quizá la primera invitación que nos hacen siempre los jesuitas. Gánate el cielo. Y de eso se tratan los ejercicios espirituales. ¿Qué hago para desde esta vida mía ganarme la vida eterna, que es el cielo? Y en eso consiste la formación de los jesuitas. No creo estar diciendo ninguna novedad, ninguna cosa rara, pero pues Ignacio lo reflexiona y en su propia conversión va a acudir también a la Virgen María. Ignacio, que no sabe dónde buscar luz, cree que la solución está en la peregrinación a Tierra Santa. Y te lo digo yo, que soy caballero del Santo Sepulcro, si es importante esa peregrinación. Y dice, pues vayamos a Tierra Santa. Y como entre Loyola y Tierra Santa está Barcelona, donde pensaba tomar el barco a Tierra Santa, y antes de llegar a Barcelona, todavía en las montañas, las montañas son de piedras muy largas, muy afiladas hacia arriba, y por eso le llaman el monte que parece sierra. Eso es lo que significa Montserrat. Y ahí en Montserrat está construido el monasterio en honor a una imagen pequeñita, medieval, hecha de madera negra, que representa a María coronada, sentada en un trono y con el niño sentado en ella.
Ese tipo de imagen es lo que conocemos como sedes sapientia. María, sede o asiento de la sabiduría Cristo, obviamente. Y el bueno de Ignacio, que pues es un cristiano de su época, obviamente fue educado en la devoción mariana, pues nos deja en Montserrat toda la pureza de su devoción mariana. Él se va a acercar a la Virgen y le va a decir, Señora, ayúdame, porque yo quiero la gloria del mundo, o perdón, yo quería la gloria del mundo y creía conseguirla a través de las armas. Hoy me doy cuenta que mis armas deben ser otras. Ignacio es uno de los grandes promotores del rosario, así sin más. Les estoy presumiendo el rosario que era de mi padre, que lo guardaba en un estuche con una imagen de San Ignacio. No es casualidad. Y pues es un rosario que si lo abres aquí tiene una reliquia y se lo regaló un jesuita, el padre Pérez del Valle. Y uno dice, bueno, ¿por qué a los jesuitas les interesa el rezo del rosario si es un invento de los dominicos? Porque el rezo del rosario te acerca a María. Y la devoción mariana, él la entiende prácticamente a partir de los iconos antiguos. Esto es un icono. Ya hemos hablado en otros programas de los iconos bizantinos. Esta es la imagen que en arte llamamos Hodigütria. En griego, Hodos significa camino. María está siendo trono de Cristo de todas maneras. Esta Hodigütria particularmente tiene el detalle de que Jesús y María están casi como que cachete con cachete, así que también se le llama Eloísa, o sea, la Virgen de la Ternura, pero sea ternura o sea solo camino, Jodos, María está señalando con su brazo derecho a Cristo. Es decir, todo icono mariano necesariamente es cristocéntrico, porque María no es Dios. Pero el mejor camino para llegar a Cristo, que eso es lo que significa ese tipo de iconos, el mejor camino para llegar a Cristo es María. De allí que haya tomado su lema a Jesús por María. Es una idea súper jesuita. Ignacio dice, hay que hacer todo a mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloria. Pero ¿cómo puedo yo llegar a esa gloria de Dios? A través de María. María es el ejemplo de todas las virtudes. ¿Quién es el mejor ejemplo de cómo seguir a Cristo? María. ¿Quién es el mejor ejemplo de la vivencia, incluso eucarística? María. ¿Quién es el mejor ejemplo? María. Y María, ojo, es humana, tanto como tú y como yo, sin pecado. Pero fuera de eso, igualita a ti y a mí. Igual que Cristo hombre es igualito a ti y a mí, obviamente. Pero en ese sentido, Ignacio nos ayuda a acercarnos de una manera tal al culto mariano que entendamos que María es el camino más breve para llegar a Cristo. Esto, quizá en otro programa, podríamos hacer una comparación entre la espiritualidad ignaciana y este chico contemporáneo que nos habla de la Eucaristía y que también es súper mariano, por poner un ejemplo. Estas congregaciones marianas que fundó San Ignacio, pues les presento aquí la medalla que se pone uno cuando es congregante mariano. Y pues en el lado de atrás, como estoy en México, pues tiene la Virgen de Guadalupe. La congregación mariana implica hay que seguir a María para poder llegar al encuentro con Cristo. Les voy a enseñar otra cuestión para que vean cuánto influyen los jesuitas ya después y por ende San Ignacio en México. Esta medalla que enseño ahora es la medalla de la archicofradía, actualmente se llama archicofradía, originalmente nada más archicofradía, la cofradía de Santa María de Guadalupe, que se fundó en 1575. Es la cofradía más antigua de México, no de América. Hay cofradías más antiguas, por ejemplo, en Guatemala. Pero los jesuitas ayudaron muchísimo
al desarrollo del culto guadalupano. Cuando los jesuitas llegan a México, que llegan en 1571, y esta cofradía es de 1575, vean la distancia, es que encuentran un culto mariano muy sencillo, muy sincero y sin ningún problema, llamémosle teológico. Y el culto de Guadalupe va también a tener mucho que ver en su desarrollo con los jesuitas, con esta idea de Ignacio de no dejar el culto mariano porque eso es lo que me acerca a Cristo. Yo no sabía si ese Janis, que su fundador era jesuita. Me encanta la idea. Aquí en México tuvimos unas monjas de origen jesuita que fundaron el Colegio de la Enseñanza, porque los jesuitas, a partir de las ideas de Ignacio, se van a dedicar muchísimo a la enseñanza, particularmente de los que van a llevar el mundo en el futuro. Y si yo puedo enseñar a los que van a tener la influencia en el futuro desde niños y que vivan su influencia como cristianos, pues serán líderes, decimos en la náhuatl, de acción positiva en ese sentido. La Madre María de Azelor fundó aquí en México una congregación que se llamó las Monjas de la Enseñanza. Y su iglesia principal está dedicada a Nuestra Señora del Pilar, otra de las iglesias advocaciones españolas marianas tan fuertes como Montserrat. Y podemos meternos muchísimo más a ver esta relación de jesuitas y Virgen María. Por poner un ejemplo, era jesuita el director espiritual de Santa María Margarita de Alacoque, a quien se le aparece el Sagrado Corazón. Me refiero a Saint-Claude de la Colombière. Es decir, entramos nosotros en la figura de Ignacio y podremos decir que es uno de los grandes parteaguas de la historia de la Iglesia. San Ignacio se le considera el principal miembro de la Reforma Católica, es decir, frente a la Reforma Protestante, frente a Lutero, quien realmente logra mucho de la Reforma Católica es Ignacio, tanto que en el Concilio de Trento ya va a haber presencia de jesuitas, tanto que el superior de los jesuitas del momento, el prepósito general, que es el título, heredero directamente del puesto de San Ignacio, estuvo en el Concilio de Trento y de alguna manera mete la mano en los documentos de Trento, particularmente en el último que se refiere a las artes. Y cuando los jesuitas llegan a estas tierras, vienen a decir, hagamos del cristianismo de América un cristianismo conforme a Trento. Es decir, la figura de San Ignacio son pocos los santos que no puedes ignorar a lo largo de la historia de la Iglesia. Y pues bueno, entre los 10 principales santos de la Iglesia, necesariamente metes a San Ignacio. Y entre los 5 principales libros que se tienen que salvar de la humanidad para siempre están los ejercicios espirituales. Y también en los ejercicios encontrarás esa filiación tan personal de Ignacio con María. Y por eso piénsalo siempre. Gracias a Ignacio tenemos la idea clara. A Jesús por María. Qué lindo, Guillermo, gracias. Muchísimas gracias. Los pensamientos tan lindos, tan inspirador. Pena que no podemos mostrar una imagen de Nuestra Señora de Montserrat. Yo sé La cuando buscamos en internet. tuve chance de visitar a Montserrat, mirando a su imagen de ella, yo me sentí como estuviera en el mero cielo junto con ella y con el niñito Jesús. Pues Dejo me está fallando en esto internet. ves para Marina o Jorge comentar algo. Pues yo estoy impresionado escuchando todo lo que dices. Y me llama mucho la atención pues el aspecto de que el rosario, bueno, no el rosario, la devoción mariana que promueve con tanta dedicación San Ignacio,
pues es como si fuera un punto central en la formación de los mismos ignacianos, ¿no? De los jesuitas. Ujú. Sí, sí, sí lo es. A mí de lo que dijo Guillermo, lo que más me impacta es la conversión de San Ignacio, porque hoy, sabiendo que iban a hablar de este tema, leyendo un poquito de su vida, em, es increíble cómo él, al llegar a Montserrat, y lo que pude leer es que estaban los monjes benedictinos, San Benito, de San Benito, que con hábito totalmente negro, y que él llegó e hizo una confesión, em, pero una confesión de toda su vida, una confesión general, con un fraile, bueno, lo que leí, con un fraile benedictino. Y cómo, cómo siempre se necesita el ejemplo de alguien más. Yo sé que empezó a leer libros de santos cuando estaba convaleciente, que tenía herida la pierna, pero también ese ejemplo de otros monjes que son de San Benito, cómo influyeron también en él. Estoy segura porque también decía que ellos ya tenían como el antecedente de los ejercicios espirituales, como leí que tenían la forma moderna de hacer también ejercicios espirituales. Bueno, moderna, me imagino, moderna en ese tiempo de 800, porque realmente es increíble que se hayan cumplido 500 años de eso. Y uno puede decir 500 años, pero es muchísimo, o sea, depende cómo se vea. Increíble cómo ha sido siempre, como dice Guillermo, la Virgen, la que ha conocido a estos grandes santos, San Benito, San Ignacio. Todo esto, es la Virgen la que lleva a su iglesia cuando más lo ha necesitado. Cuando más lo hemos necesitado es cuando se ha aparecido. Y eso me impresiona mucho que Dios se vale de muchos medios, de tirarte en la cama de una enfermedad, de encontrarte con un sacerdote, de encontrarte con una persona. Más bien depende de nosotros de estar abiertos a escuchar esos medios y esas personas que Dios pone a nuestro alrededor, ¿verdad? La verdad es que los benedictinos, a ver, la iglesia va evolucionando, Ujú. se va entendiendo y se va conociendo a sí misma cada vez mejor. Entonces, yo creo que San Benito hubiera estado feliz y fascinado de conocer lo que nosotros conocemos ahora. Pero obviamente, cada quien tiene su propio contexto histórico, su propio contexto cultural, y es a partir de allí que Dios tiene esas revelaciones personales y también así se manifiestan y también así se dan a conocer. Ciertamente la gran aportación de San Benito es la regla benedictina, que es 72 puntos de acción para poder llegar a la santidad en la vida comunitaria. Obviamente, la revelación no puede ser contradictoria. Entonces, si tú ves los ejercicios y tú ves la regla benedictina, pues obviamente concuerdan. El único punto es que la regla benedictina son 72 puntitos muy sencillos y los ejercicios espirituales ya es un ejercicio que San Ignacio pretendía desarrollar durante un mes entero. Pero es el mismo Cristo que se revela. Es verdad que en San Benito aparece, al menos explícitamente, muy poco María. Es verdad que aparece mucho en Ignacio. No es Mm. que San Benito lo ignorara, ni mucho menos, pero ahí no todavía preponderancia. Esa preponderancia va a llegar con, se me acaba de decir el nombre, con San Bernardo de Claraval, va a ser el que va a darle el empujón enorme al culto mariano. Y por Ujú. supuesto, San Ignacio es posterior a esto, y entonces Ujú. no puede ignorar lo que viene atrás. Entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo, obviamente la iglesia se va conociendo mejor a sí misma. Y lo que es impactante es que la línea principal no cambia. Lo que cambia es la profundidad que tenemos de conocimiento en los distintos momentos, en los distintos temas. Entonces, a la gente que están escuchándonos, yo les propongo, igual a la pregunta que San Ignacio se hizo a sí mismo, ustedes también pueden hacerse a sí mismo. Si Ignacio puede hacer eso,
¿por qué no yo? Si Francisco podía convertirse así, ¿por qué no yo? Es para todos nosotros esta llamada de Jesús de ser santo. ¿Qué quiere decir? Seguirlo a Él, amarlo y quedarse siempre cerca de Él, buscando su voluntad en este mundo. Y de esa manera justificamos que este programa se llame ¿Quién soy yo? Y la respuesta es el futuro santo. Sí, de acuerdo. Pues es interesantísimo lo que han estado diciendo. A mí me viene pues la idea de lo que ahorita decía Sister Yani, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y la realidad es que ellos vivieron su desierto, una situación 10,000 veces más adversa de lo que nosotros lo podríamos tener. Entonces, esa posible excusa de que es que ellos no la tuvieron tan difícil como yo, pues creo que queda completamente descartada, ¿no? Sí, eso también es verdad. Ujú. Eh, yo conozco a Enrique, digo a Enrique, a Jorge de hace tantos años, que a veces le he dicho, ay, qué poquito sufres y perdón, ay, cuánto sufres y qué poquito te quejas. Y a veces nos pasa, que de repente sí creemos que todo el mundo está en contra mía. Ven los ejercicios. Los ejercicios espirituales realmente son una verdadero ejercicio espiritual, valga la redundancia, de confrontarte a ti, contigo mismo y con tu creador. Es decir, ¿quién soy yo frente a Dios? ¿Quién soy yo frente a mí mismo? Pero particularmente, ¿quién soy yo frente a Dios? Y cómo, a pesar de mi circunstancia, difícil o no que sea, ¿cómo puedo ser santo? Eso. Gracias. Creo que hemos llegado al final, Jorge. Sí, pues les estaba justo preguntando, pero les quiero agradecer de corazón a todos, en especial al profe Guillermo Macías, a nuestra lumbrera intelectual que siempre que él habla nos ilumina a todos. Les queremos agradecer y pues nos vemos la próxima semana. Guillermo, Sister Yanis, Marina, muchas gracias y sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.